Y entonces hay un libro que les recomiendo que lean, que, bueno, si leen el original es mucho mejor, pero si no, pues con esta versión resumida les puede bastar. Hay un libro que se llama El origen de la vida, está escrito por un doctor que recientemente se ha vuelto muy famoso por ser divulgador, aunque no divulgador para público general, pero se llama Antonio Lascano, que probablemente lo hayan escuchado por ahí. Bueno, eh, ¿de dónde vienen todos estos compuestos químicos? Pues por eso está el dibujo aquí de la Tierra primitiva, ¿no? Entonces, después de que ocurre en la formación del universo, el Big Bang, pues se empiezan a hacer una distribución de toda la materia que estaba ahí compacta. Acuérdense que en el caso del Big Bang, lo que se cree es que fue una masa sumamente comprimida. Algunos tienen la teoría de que pudo ser un agujero negro que había absorbido una cantidad de materia infinita, y una vez que llegó a una máxima presión y las condiciones lo permitieron, bueno, pues hubo el estallido, de tal forma que toda esa materia empezó a distribuirse a través del universo, ¿no? Entonces, en nuestra Tierra primitiva, ¿qué era lo que había? Pues como no teníamos una atmósfera, o esa atmósfera estaba llena de nitrógeno, de metano, de amoníaco, de vapor de agua, entonces no había una atmósfera como la conocemos hoy, ¿no? Que tenemos nuestra capa de ozono y nos protege de esa radiación. Y entonces lo que teníamos era esta radiación ultravioleta intensa y que llegaba directamente a pues a la superficie de la Tierra. Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Bueno, pues que toda esta materia que estaba aquí, poco a poco se empieza a depositar en las superficies. Acuérdense que cuando estábamos en la Tierra primitiva, teníamos un solo mar y un solo pedazo de tierra, ¿no? La parte continental que le llamamos Pangea, y después la parte del mar, que ahí, por nada más mera curiosidad, les voy a encargar la tarea de cómo se llamaba el mar, el mar primitivo, ¿no? Ese primer mar que tuvimos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que poco a poco toda esta actividad volcánica empezó a hacer que esos compuestos se depositaran dentro de la Tierra, y la intensidad de calor que existía en ese momento hizo que incluso el hierro que estaba depositado también en la superficie se derritiera, y todo ese a través de los poros o de los huecos que había en el suelo, pues empezaron a atravesar la Tierra hasta llegar al núcleo, y por eso es que nuestro núcleo es de hierro, y por eso nuestro núcleo es magnético. Tenemos un polo y nuestras brújulas funcionan porque el centro de la Tierra mayoritariamente es hierro. Bueno, y en cuanto al resto de los compuestos, pues todas estas condiciones adversas empezaron a hacer que el agua empezara a descender en forma de tormenta y con las descargas eléctricas. Entonces el agua caía y nuevamente se iba a condensar, para poder caer en forma de lluvia. Y estas descargas eléctricas después, en el experimento de Miller y Urey, y ya más adelante, bueno, primero con el experimento de Oparin-Haldane y después con el experimento de Miller y Urey, pues lo que empezaron a hacer fue esta simulación de una Tierra primitiva, ¿no? Entonces aquí tenemos agua hirviendo para tener obviamente el vapor de agua, y agregan todo lo que había. Agua, que es en forma de vapor, amoníaco, metano, hidrógeno, por supuesto, que andan por acá, algunos gases calientes que están aquí, descargas eléctricas que simulan los rayos, y finalmente, bueno, pues la radiación ultravioleta, que ellos la simulan con otra esfera, que aunque no está especificada aquí, pues ellos lo hacen. ¿Qué fue lo que encontraron después de hacer esta simulación? Que vean el tipo de compuestos que teníamos, muy sencillos: agua, amoníaco, metano, hidrógeno,
Pero cuando ellos agregan estas descargas eléctricas y todo se une en una sola atmósfera, entonces al final lo que ellos obtienen es eh, aminoácidos disueltos. Y entonces descubren que en estas condiciones tan adversas existió la posibilidad de generar aminoácidos, y de esa forma, pues bueno, es que se comienza la vida. No solamente los aminoácidos, ya después en experimentos más adelantados y más complejos que el de Miller y Urey, empiezan a ver que también hay síntesis de DNA y hay síntesis de moléculas como RNA y que además se genera una molécula que puede ser autorreplicada, como lo es el DNA. Entonces, todos estos elementos se empiezan a conjuntar en esta atmósfera de tal forma que pues da comienzo al origen de la vida, ¿no? Poco a poco, pues ya empiezan a cambiar las condiciones climatológicas, comienza la aparición, ya con este inicio de la vida, pues comienza la aparición de algunos compuestos, particularmente los autótrofos, ¿no? Como las algas los organismos que antes eran mal llamados algas verde-azules, ahora conocidas como cianobacterias, y pues bueno, como las plantas, al momento de hacer la fotosíntesis, lo que toman es CO2 del ambiente y lo transforman bueno, no es una transformación como tal, pero bueno, rompen el agua para brindarnos oxígeno, ¿no? Entonces, pese a lo que muchos creen, pues efectivamente los árboles son productores o las plantas en general son productores de oxígeno. Sin embargo, se sabe que más del 80% del oxígeno que está en nuestro planeta es debido a las cianobacterias. Por eso es tan importante y por eso es tan crítico cuando llega a haber daños en las costas, en los arrecifes de coral. Primero porque los arrecifes de coral tardan años, cientos de años a veces en formarse y llegar a la comunidad que son. Y la otra es porque es el principal hábitat de las cianobacterias. Entonces imagínense, si son las productoras de más del 80% de nuestra atmósfera llena de oxígeno, pues entonces, y las atacamos les digo, destruyendo los arrecifes de coral, pues eso significa que tenemos una deficiencia enorme. Entonces, no importa cuántos árboles planten, en realidad las cianobacterias son las que hacen que todo esto sea posible. Y de hecho se sabe que gracias a ese tipo de organismos es que la vida pudo evolucionar y pudo llegar hasta lo que es hoy, porque cambió la atmósfera completamente. Bien, entonces esto nada más como para comprender por qué demonios tenemos esos tipos de elementos en nuestra atmósfera y más o menos empezar a relacionar cuál es el origen de todo esto. Bueno, pues entonces de ahí tenemos un montón de compuestos y esos compuestos se van a unir entre sí mediante diferentes tipos de enlace. Y tenemos enlace iónico, enlace metálico, enlace covalente y dentro del enlace covalente tenemos una serie de subclases de enlace covalente, ¿no? Tenemos un enlace covalente no polar o puro, el enlace covalente polar y el enlace covalente coordinado o dativo. Que este tipo de enlace no es tan común en organismos vivos, pero sí se llega a presentar, así que vamos a repasarlo también. ¿Qué pasa con el enlace iónico? Pues este enlace, como aquí lo dice, es atracción de átomos con cargas eléctricas diferentes. Y entonces se va a dar entre los elementos que sean poco electronegativos y elementos muy electronegativos. A ver, empecemos con la participación. Este, si nosotros recordamos la tabla periódica, ¿dónde se encuentran los elementos más electronegativos? En el grupo 8A. Perdón, 7A, 7A. Esos no son electronegativos. Esos no son
No, los más electronegativos de Estos son los gases. Ok, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Sus apellidos? Ok, entonces, muy bien. Así que, ¿cuál es el elemento más electronegativo de la tabla? Flúor. El flúor. Exactamente, el flúor. Y el menos flúor. electronegativo, ¿cuál es? ¿El francio? El francio. francio. Muy bien. Exactamente, ese que encontramos en el primer grupo hasta abajo. Entonces, un segundo. Este tipo de enlace depende de ese tipo de interacciones. Y por ello es que se dice que este enlace no es un enlace real. Ahorita lo checamos. Primero vamos a tener que ver que va a depender de que está formado por un metal y un no metal. Ajá. Después, y normalmente los halógenos, por el grupo en el que están, lo que dice su compañera, en el grupo 7A, es donde vamos a obtener o a encontrar a la mayoría de esos halógenos. Uh-huh. Después, dice que no forman moléculas verdaderas. ¿Por qué no forman moléculas verdaderas? Porque sus compuestos tienen una diferencia de electronegatividad muy grande. Hablamos de una diferencia de 1.7 de electronegatividad. Y entonces lo que va a suceder es que los metales van a ceder electrones y los no metales los van a aceptar para completar su octeto. Fíjense. Aquí tenemos este ejemplo donde está el fluoruro de litio. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El flúor tiene 3, 5, 6 y tiene 7, 8. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a existir una transferencia de electrones. Fíjense, lo que aquí sucede es que finalmente el litio, que tiene solamente 2 electrones en su órbita, perdón, 3 electrones en su órbita, le va a prestar, ¿no? Por decirlo de algún modo, al flúor su, su electrón. Entonces aquí ya les dice, aquí su número electrónico es de 3 y aquí es de 9. Para que complete su última capa de electrones, entonces lo que va a hacer es prestarle ese, el flúor lo va a colocar dentro de su órbita y el litio se va a quedar sin ese electrón. ¿Qué pasa? Que como esta era una carga negativa, el electrón, entonces ahora el litio tiene una carga negativa menos. Por eso toma una carga positiva, porque se queda sin un electrón. Entonces, el flúor que se gana un electrón gana una carga negativa y por eso tiene un signo menos. ¿Sí? ¿Por qué no forma un enlace verdadero? Sucede como los imanes. Si ustedes tienen un imán, ¿no? Aquí de este lado. Y entonces aquí tiene un polo negativo y un polo positivo. Y de este lado tienen otro imán. Obviamente en sentidos contrarios, ¿no? Uno negativo y uno positivo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues se van a pegar, ¿no? Y entonces vamos a tener una barra completa, aquí virtualmente dividida, en donde vamos a tener positivo, negativo, positivo, negativo. Y esto no significa que sea un imán, son dos imanes juntos, ¿no? El hecho de que estén juntos no significa que se hagan una sola pieza y los voy a poder separar en cualquier momento. Bueno, pues algo así sucede con este tipo de compuestos. Solamente es una interacción por atracción de cargas, de tal forma que esto no le podemos llamar que sea un enlace verdadero. Y se forma algo, esto que está aquí, normalmente vean que en el caso de los iones, los llamamos tal cual cation, aquellos que tienen una carga positiva, y anión, aquellos que tienen una carga negativa. Entonces,
Este hecho de que pongamos esta crucecita no es, no es casualidad. Estamos hablando de que se forma una carga, algo que le llamamos carga formal. ¿Se acuerdan de ese experimento? Seguramente lo habrán visto en alguna oportunidad, en el que lo que ponen es una celda electrolítica, es decir, de un lado ponemos aquí hay un puente y aquí ponemos un foquito. Voy a borrar esto de carga formal. Espérenme. Aquí conectamos en serie un foquito. Y de este lado agregamos una fuente de poder y el foco se prende. Aquí normalmente tenemos... ¿Han visto ese experimento? Creo que no, maestra. No, un día, ya Es que... de electrolisis, ¿no? Ajá, tiene que ver con la electrólisis. Un día que ya no haya pandemia, o les voy a encargar, les voy a buscar un video en YouTube, seguramente debe haber. Pero bueno, como yo fui niña como 10 o 15 años antes que ustedes, entonces a mí todavía me tocó la época de Big Man. Y hay un experimento que está muy bonito, y entonces lo que hace es esto: en un lado pone una solución electrolítica, ajá, que se llama así porque como tienen una carga estos iones, pues estos también se les suele llamar electrolitos, ¿no? Así como en el suero que tienen electrolitos orales, bueno, pues bueno, es por esto, porque tienen moléculas que forman enlace iónico. Y lo que hacen es después aplicar energía, y lo que va a suceder es que los iones van a migrar de un lado hacia otro de la celda. Y lo que va a pasar con este paso de electrones es que van a poder encender la bombilla, el foco. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ven que son realmente cargas, y lo que va a pasar es que después de un tiempo, aunque aquí teníamos esta solución completa, después ya no vamos a tener uno de estos y el otro lo vamos a tener de este lado. Es decir, que lo voy a separar completamente. Ajá. ¿Qué pasa también, por ejemplo, cuando nosotros agregamos cloruro de sodio en agua? Pues lo que va a suceder es que el agua lo va a solvatar. ¿A qué me refiero con solvatar? Que lo va a rodear y lo va a separar en las cargas positivas y negativas que pueda tener esa solución. Ahorita que veamos el enlace polar, lo vamos a checar con mayor detenimiento. Veamos esta tabla. Solamente se las muestro para que vean las diferencias de electronegatividades. Entonces, esta es una tabla de valores de electronegatividad, y vean que el flúor, que es el elemento más electronegativo, pues tiene un valor de 4, y en el caso del menos electronegativo, que es el Francia, tiene un valor de 0.7. Entonces, si ustedes, por ejemplo, consideran la sal común y decimos el cloruro de sodio, el cloro tiene un valor de 3 de electronegatividad, y el sodio tiene un valor de 0.9. ¿Cuánto nos da esto, chicos? Ándele. Pues 2.1, ¿no? Exactamente, 2.1. Vean que la diferencia de electronegatividad es 2.1. Y les había yo comentado que la diferencia en este tipo de compuestos tiene que ser igual o mayor a 1.7. Entonces, la regla se cumple. Siempre que tengamos nuestra tabla de electronegatividad y calculemos esa diferencia que se expresa con un triangulito de electronegatividad, entonces tiene que ser mayor a 1.7. Si esa regla se cumple, significa que estamos hablando de un enlace de tipo iónico. Entonces, acuérdense que es importante. No es una molécula verdadera como tal, están participando
las interacciones por cargas, se pueden separar sin ningún problema estas moléculas y se forma esto de aquí que llamamos carga formal. Es una carga real. Bien, después tenemos aquí el enlace metálico que pues vamos a ver más rápido porque pues el metálico no lo vamos a ver en nuestro organismo, pero ¿qué es lo que pasa con el enlace metálico? Bueno, también nosotros lo expresamos así como el sodio, que también es un metal, nosotros lo expresamos así, como forma de ion, y esa es una característica muy particular de los metales. ¿Por qué? Porque en su última capa del átomo tiene muy poquitos electrones, de tal manera que cuando se encuentran todos juntos, ¿qué es lo que sucede? Que estas cargas negativas que vemos aquí se van a deslocalizar y se van a empezar a mover, por eso son estas rayitas, se van a empezar a mover por toda esta red o malla cristalina que se forma entre ellos, de tal manera que se van a quedar libres estas cargas positivas, mientras que las cargas negativas van a ir rondando por todo alrededor del enlace metálico. Por eso es que los metales van a tener todas las propiedades que tienen. La ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad, chicos? La ductibilidad, bueno, lo que me acuerdo era de que la capacidad que tiene un objeto de transportar electricidad, ¿no? No, esa es conductividad. Conductibilidad. ¿La capacidad de conducir calor, profesora? No, la ductibilidad se refiere más a algo físico. ¿Cuánto se puede romper, no? ¿Como ¿Cuánto aguanta en propiedad romperse? metálica? Eso. No, se refiere a la capacidad de formar hilos, como los cables. Esa es la ductibilidad. ¿Sí? Digo, todo lo que ustedes dijeron sí son propiedades de los metales, pero la definición de ductibilidad es eso, la capacidad de formar hilos, como en los cables. Por eso es que los metales se utilizan para formar cables. Por eso y porque tienen capacidad de conducir electricidad y otras cosas, ¿no? Pero es como la capacidad de dar, o sea, Te cortas un poco, Carla. O no sé si soy yo. No, creo que ella sí de se lo está nuestra, trabando. no sé, eh, así se escucha. Te escuchas un poco entrecortado, no se entiende la idea completa. ¿Ya me escucha? Ya. Que le digo que se refiere más como a la capacidad de formarse en forma de hilo, ¿no? Sin que se rompa, por así decirlo. Exactamente. Así es, sin que se rompa. Eso es importante. Gracias, Carla. Efectivamente. Entonces, bueno, pues parte de esas propiedades es por esto, porque se forma esta red cristalina que lo vuelve muy maleable, por supuesto que a ciertas temperaturas, pero es tan maleable que podemos formar tanto cables delgados, como artículos de joyería, como un montón de cosas, ¿no? Pueden tomar la forma que uno quiera. Vaya, al grado de que existe una era dentro de la historia que se llama la edad de hierro, porque se descubren estas propiedades de los metales, ¿no? Y se sabe que una vez que se han solidificado pueden alcanzar una dureza muy impresionante, ¿no? Entonces, esa es la ductibilidad. Y dentro de las otras, pues, las que decíamos eran la conductividad y decían, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pues justo porque está esta deslocalización de electrones en la malla, entonces quedan estas cargas positivas liberadas y lo que va a ocurrir es que a través de estas mallas o a través de esas cargas que quedan libres aquí, pues aquí sí pueden circular los electrones y pueden ir dirigidos hacia valga la redundancia, hacia una dirección, ¿no? Van a ir de un lado a otro sin que tenga ninguna interferencia. Entonces, esa es la razón por la cual los metales
pueden conducir electricidad. Bien, entonces este tipo de enlace pues, se va a formar obviamente entre moléculas con el mismo metal, es decir, magnesio-magnesio, ¿no? O bien se va a formar también entre aquellas aleaciones metálicas. Por ejemplo, en el caso de la soldadura, ¿no? Por ejemplo, el plomo estaño, que se da también en este mismo sentido. Bien, no vamos a ver mucho ahorita del enlace metálico, de cualquier modo les voy a mandar la diapositiva. Después, en el enlace covalente, aquí lo que tenemos que considerar es que, a diferencia de los otros dos enlaces, en el iónico, pues teníamos enlace metálico y no metálico, ¿no? Perdón, unión entre metal y no metal. Después, en el metálico, obviamente, puros metales, y en el enlace covalente son solo no metálicos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que todos los elementos van a tender a completar su objeto. Este es el tipo de enlace más frecuente que vamos a poder encontrar y dependiendo de la diferencia que exista de electronegatividades, vamos a poder determinar qué tipo de enlace covalente es. Entonces tenemos enlace covalente no polar o puro, que como aquí lo dice, se va a efectuar entre los mismos o moléculas del mismo elemento. Es decir, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, por ejemplo, nosotros no podemos encontrar el hidrógeno así solito en el ambiente. Lo que encontramos es hidrógeno molecular, ¿sí? El cloro molecular también, flúor molecular, oxígeno molecular, por eso siempre lo representamos así. Porque no puede estar solito. Si estuviera solo, no puede completar su octeto y esa molécula no sería para nada estable, de tal forma que siempre tiene que andar así, en su forma molecular en el ambiente. ¿A qué se refiere con no polar? Con esta explicación que voy a dar, espero que ya después entendamos el covalente polar. ¿A qué se refiere la polaridad? Bueno, si ustedes recuerdan el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, aquí tenemos el núcleo y tenemos una carga neutra y una carga positiva, y alrededor vamos a tener solamente un nivel energético y tenemos un solo electrón, ¿no? ¿Qué va a pasar si se une o si el otro hidrógeno le presta su electrón, ¿no? Tenemos lo mismo, tenemos una carga positiva, una carga neutra y otro electrón por acá. Ven que el tamaño que tiene es prácticamente el mismo. Entonces, pues aquí no hay diferencia de nube electrónica, es decir, de cantidad de electrones presentes, porque finalmente pues son el mismo. Así que si ustedes cambian que es el átomo 1 y este es el átomo 2 y los cambian de lugar, pues los van a poder distinguir. Claro que no, porque son idénticos, ¿no? Es como los gemelos. Entonces, ay, salió una carita. En fin, el punto es que pues ahí no los vamos a poder reconocer y no va a haber ninguna diferencia entre ninguno de los dos. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros, o por ejemplo, en el caso del cloro también, que el cloro tiene 7 electrones en su última capa de orbital, ¿no? Entonces, este es el átomo de cloro, bueno, este es el núcleo, vamos a ponerle una N, y después vamos a hacer sus diferentes capas. El cloro que está en el grupo 7, entonces eso significa que tiene 7 niveles energéticos, ¿no? Pero vamos a dejarla ahí. Y si yo lo comparo, vamos a suponer que este es el cloro, y si yo lo comparo con el hidrógeno, que nada más tiene un electroncito aquí en su superficie, entonces, ¿cuál tiene mayor densidad electrónica, chicos? Pues el cloro, ¿no? Pues el cloro se puede ver a simple vista, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O cuál es la importancia de esto que les estoy diciendo? Bueno, que aquí sí va a haber una polaridad. ¿A qué me refiero? Aquí hay más electrones y aquí hay menos electrones. Entonces,
Si yo lo veo en este esquema y si yo formara un compuesto de este tipo, evidentemente quien va a tender a jalar más al electrón, pues va a ser el cloro. ¿Por qué? Pues porque es más fácil que este elemento, al que nada más le falta un electrón, lo complete a que este elemento que le faltan 7 electrones, ¿no? Entonces, pues es más fácil que este le ceda el electrón faltante, perdiendo uno solo y así también completando su octeto, a que este le ceda 7 electrones a este átomo para que complete su octeto, de tal manera que así se define la electronegatividad o la electroatracción. Este elemento es mucho más electroatractivo, es decir, que atrae más electrones que el hidrógeno, ¿sí? Entonces, a eso se debe la polaridad, estamos hablando de nubes electrónicas. Si nuevamente repito, en el caso del covalente no polar o puro, pues tenemos esta situación en la que como no hay diferencia de electronegatividad, vean que es exactamente el mismo elemento y sus nubes electrónicas son las mismas, pues entonces ahí no vamos a tener ningún problema con las nubes, ¿no? Entonces tenemos algo así. Si dibujara yo una nube electrónica sería aquí un ovalito perfectamente definido y en cada uno de ellos, a lo mejor aquí en el caso de flúor, que es el más electronegativo, tendría una nube así enorme, pero finalmente es la misma de un lado que del otro. Y es, ¿cómo se dice? No hay diferencia, pues, entre esos dos. Bien, y si ahora nos vamos al covalente polar, que yo creo que es donde nos vamos a quedar, pues ahora sí, ahí en el anterior, pues la diferencia de electronegatividad es cero, porque si es el mismo elemento, pues entonces, no sé, supongamos que tengamos una electronegatividad de 3 menos 3, pues es cero, entonces siempre que es el mismo elemento, pues menos el valor del mismo elemento, pues va a ser cero. Y aquí con el enlace covalente polar tenemos una diferencia entre 0.4 y 1.7. Entonces, por debajo del enlace iónico. Acuérdense que para el iónico es 1.7. Y aquí es la diferencia que quiero que vean. Y aquí definitivamente vemos un cambio de polaridad entre este elemento que es más pequeñito y este elemento que es muy grande. De tal forma que aquí sí se forma una polaridad. Estos ovalitos que están aquí lo que representa la nube electrónica y vean que el cloro tiene más, entonces va a tener una mayor capacidad de jalar el electrón, así que este electrón que originalmente le pertenecía al hidrógeno, ahora por mencionarlo de alguna forma, digamos que este electrón va a pasar más tiempo en la órbita del cloro porque es más grande que en la órbita del hidrógeno. Pero aquí se forma un enlace como tal porque se comparte. Y entonces aquí no vamos a tener cargas formales como ocurre en el cloruro de sodio, pero sí se forma un polo. Y a esto que se forma aquí, a esta diferencia de electronegatividad se le llama momento dipolo. O momento dipolar. Y aquí se va a formar algo que llamamos cargas parciales. Aquí vamos a tener una carga parcial que se representa con una delta, una letra griega mal escrita, por cierto, pero una delta más, que es una carga parcial positiva, y por otro lado se va a formar una carga parcial negativa. Y esto mismo ocurre con la molécula del agua. Ajá. Aquí la tenemos y miren, se representa así, una carga parcial negativa, dos cargas parciales positivas. Y esto que se forma aquí, estas cargas parciales, son lo que le van a dar sus propiedades al agua. ¿Por qué? Porque como son moléculas polares, después lo que va a ocurrir es que el agua no se va a encontrar así solita. Si la encontráramos así, químicamente tendría que ser gas, pero como forma algo que llamamos puentes de hidrógeno, que representamos con estas rayitas o fuerzas de Van der Waals, pues lo que va a hacer es que después se va a atraer, ahí sí son atracciones nada más electrostáticas, con otras moléculas, ¿sí? Y después se va a formar aquí otra red,
Y aquí tenemos nuevamente el oxígeno y sus hidrógenos. ¿Sí? Y se van a formar estas redes. De tal forma que, pues bueno, aquí sí usamos esta de aquí mismo, se van a formar este tipo de redes. ¿Y qué va a pasar? Porque a temperatura ambiente, esto va a permitir que las moléculas no tengan tanto movimiento y por eso el agua no es un gas, por eso el agua es líquida, porque forman este tipo de fuerzas que están aquí y la mantienen en posición. Es como si ustedes conocen a un niño muy relajante, ¿no? Y entonces, supongamos que cuando está en su momento eufórico, por ejemplo, si va con los abuelitos, pues se pone más loco, ¿no? Y lo que pasa es que hace un relajo y como lo consienten y como nadie lo regaña, pues entonces se alborota. Ese es el estado gaseoso del agua, ¿sí? Cuando nosotros lo calentamos. Pero ¿qué pasa? Que cuando está en su estado normal, en su estado basal, ¿quiénes son los que ejercen fuerza? Sus papás, ¿no? Entonces, sus papás dan este puente de hidrógeno y lo que van a hacer es que el niño se mantiene estable. Y entonces, pues no va a reaccionar demasiado y se va a mantener en control. Bueno, pues por eso el agua es que no tiene mayor movimiento, porque estas fuerzas se lo impiden. Y como no tiene tanto movimiento, pues entonces es líquida. ¿Sí? Porque es la forma en la que sus moléculas pierden un poco de cinética. Si ordenáramos en cuestión de energía en los estados de agregación, pues el gas sabemos que se puede ir hacia todos lados y se puede expandir tanto como quiera, de acuerdo en el lugar en el que esté, como por ejemplo el aire que estamos respirando en este momento, y se distribuye por doquier, ¿no? Y tiene mucha energía cinética. Sin embargo, en el caso de los líquidos, su energía es mucho más limitada y se limita al envase que lo contiene y toma la forma del envase que lo contiene. Tiene menos energía y el que tiene aún menos energía, pues es el estado sólido y tiene tan poca energía que tiene cierta dureza. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua se congela? Estos puentes también se congelan y aquí, dentro de este enlace, dentro de este espacio, se llena de aire. Por eso, ¿qué le pasa a una botella de agua, por ejemplo, si la meten al congelador? Se llega a congelar. También le quería decir algo, maestra, una disculpa. Es Ah, que nuestra maestra de inglés ya nos puso link para que entremos a clase. ay, perdón, no me di cuenta de la hora. Sí, no se Les preocupe. voy a subir Miss, les voy a, ¿va a tomar en cuenta mi participación? ¿O esa no fue participación? sí, Carla, nada más que sí vi tu nombre, por eso no te pregunté. Ok. Gracias, Miss. Por nada. Bueno, vayan a su clase, les voy a subir la presentación y necesito que estudien esto. De regreso de vacaciones, todavía no les voy a subir la tarea porque pues, no hemos terminado el tema. Pero regresando de vacaciones, los quiero estudiados con este tema para que podamos avanzar más rápido. ¿Vale? De Vale, muchas acuerdo, gracias, Miss. maestra. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Excelente día. chicos. Felices vacaciones. Igualmente, Igualmente. Miss. Con tarea. Bye.